Solana será una de las sorpresas del siguiente ciclo, con potencial para que su velocidad siga disparándose, superando incluso las 20.000 transacciones por segundo y teniendo un gran impacto en su precio. Estas han sido las palabras de James, un famoso creador de contenido con más de 30 años de experiencia en el sector de la inversión, que ha compartido recientemente una opinión bastante interesante sobre el futuro de Solana. Estamos a punto de cerrar uno de los ciclos más intensos del sector cripto, lleno de emociones y volatilidad que nos han llevado desde subidas masivas y nuevos máximos por primera vez antes del halving hasta el mercado bajista más largo de la historia para Bitcoin. En el vídeo de hoy vamos a ver la situación actual del mercado y todo lo que está ocurriendo con Bitcoin, las tensiones internacionales y su posible impacto en el corto plazo. Y en segundo lugar hablaremos de Solana, que podría ser uno de los grandes protagonistas tras el halving. Pero antes de nada, acuérdate que este vídeo no es una recomendación de inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir que destroces el botón me gusta, que ayuda un montón al canal. Muchas gracias. La tensión internacional continúa. Después de un fin de semana bastante intenso en el que vimos cómo Irán lanzaba un ataque a gran escala sobre Israel, la incertidumbre continúa en los mercados, pendiente de la decisión de Israel y si tendremos o no una represalia por su parte que según Irán podría tener serias consecuencias. Y es que varias fuentes israelíes informaron que tomarían represalias en las próximas 48 horas, es decir, como límite este mismo miércoles, y que estaban valorando varios objetivos o incluso la posibilidad de llevar a cabo un ciberataque. Sin embargo, según fuerzas estadounidenses, tendremos que esperar esta semana entera, ya que las represalias podrían llegar incluso este mismo sábado. Una situación delicada que se sigue reflejando en los principales mercados, con el S&P 500 y el Nasdaq empezando la semana en rojo, cayendo un 2.25% y un 0.12% en los últimos 5 días respectivamente. Al igual que en el sector cripto, con Bitcoin que después de la caída brutal del fin de semana hasta los $60.000, rebotó fuerte el lunes con noticias muy buenas como la de la aprobación del ETF de Hong Kong, dando esperanzas a una posible recuperación. Sin embargo, durante el pasado martes la tensión del conflicto junto con la charla de Powell, que no fue demasiado esperanzadora, volvieron a dejar el día con correcciones, con Bitcoin probando de nuevo los $61.000. Y con muchas altcoins con caídas importantes como Solana o Polkadot. Pero ¿hacia dónde va el mercado, Hugo? Pues ahora mismo la verdad es que es muy complicado adelantarse a lo que pueda pasar, ya que estamos atravesando una situación muy delicada en la que cualquier simple hecho podría tener graves consecuencias. En primer lugar, por las consecuencias que tendría una nueva guerra, y luego a nivel económico tenemos que recordar que seguimos atravesando una situación muy complicada, y en el caso de los Estados Unidos su nivel de endeudamiento no ha parado de subir durante los últimos años, y una nueva guerra no les interesa en absoluto. Sin embargo, no podemos controlar todos estos factores externos, por lo que es importante valorar todos los posibles escenarios y ajustar nuestra estrategia y gestión de riesgo para poder aprovechar los posibles movimientos del mercado a nuestro favor. Otro aspecto a tener en cuenta para ver hacia dónde podría ir el mercado es la inflación, que tampoco está evolucionando tal y como se espera, y de hecho, tal y como comentó el presidente de la Fed, Jerome Powell, los últimos datos muestran una falta de progreso en este aspecto, lo que ha generado incertidumbre a la Fed sobre si deberían esperar aún más para bajar los tipos. Y el hecho de que los tipos sigan tan altos también puede ser un aspecto algo negativo para el mercado, que seguiría presionando a la economía y a los inversores, y aún más si la inflación sigue subiendo sin importar el nivel de tipos. No obstante, no todo ha sido negativo y de hecho esta semana han llegado noticias muy importantes. Bitcoin hace historia. Después de la locura que han desatado los ETF de Bitcoin en los Estados Unidos, batiendo récords históricos tras la aprobación y generando volúmenes que ni el propio CEO de BlackRock imaginaba en el mejor escenario posible, la percepción de los gigantes institucionales con Bitcoin ha cambiado bastante, haciendo que nuevos jugadores hayan querido sumarse a la fiesta antes de que sea demasiado tarde. Como es el caso de Hong Kong, que durante los últimos años ha expresado en varias ocasiones su interés por este sector y su objetivo por convertirse en una región muy influyente para las criptomonedas, atrayendo a las mejores empresas y formando una de las mayores regiones cripto de todo el mundo. Sin embargo, hay que recordar que China lleva años siendo muy estricto con Bitcoin, con leyes y prohibiciones que han tenido un gran impacto en las criptomonedas, por lo que no ha ayudado mucho a que todo esto fuera posible. No obstante, el éxito de los ETF de Bitcoin en Estados Unidos ha animado a Hong Kong a tratar de aprobar cuanto antes su primer ETF para poder ofrecérselo a los gigantes de la región y poder adaptarse a este nuevo movimiento antes de que sea demasiado tarde y se le adelanten otros competidores.
emisores. Algo que ya ha resonado hace un par de semanas, pero que este mismo lunes se ha hecho realidad tras el anuncio que recibimos a primera hora en el que confirmaban que los ETF de Bitcoin habían sido aprobados en Hong Kong. Una noticia brutal que supone otra victoria para Bitcoin y que podría ser clave para su futuro. Pero, ¿por qué dices que es tan importante, Hugo? Pues para ello tenemos que recordar lo que es un spot ETF, y es que la clave de todo está en el spot, es decir, que para ofrecer este ETF los emisores compran y holdean Bitcoin, tanto o más como el que ofrecen en su ETF. De tal forma que si a sus clientes les ofrecen un Bitcoin a través del ETF, deberán holdear al menos un Bitcoin. Por eso mismo, si nos fijamos en el ritmo de compras de Bitcoin en los Estados Unidos tras la aprobación, este no ha parado de subir en las últimas semanas, registrando hasta la fecha más de 221.540 Bitcoin comprados. Una auténtica locura y sobre todo un factor que sin duda está impulsando el precio al alza y que ha llevado a Bitcoin a romper su máximo histórico. Por todo ello, el impacto del ETF en Hong Kong puede ser muy fuerte también y dejar una buena subida para Bitcoin. Pero ¿realmente qué impacto puede tener Hong Kong comparado con Estados Unidos? Pues si tenemos en cuenta los datos de los Estados Unidos y el tamaño de los emisores de Hong Kong, podemos ver lo siguiente. Para BlackRock, el ETF de Bitcoin ocupa actualmente casi el 0.2% del total de activos bajo gestión de este gigante, es decir, unos 15.000 millones. Para el resto, Fidelity una cifra muy similar, con un 0.18%, Manek un 0.6% y luego el resto que son más pequeños como Valkyrie con un 43% y ARK con un 26%. Si miramos el tamaño de los emisores de Hong Kong, actualmente hay 4 ETFs que han recibido la aprobación, que son el China Asset Management con 266.000 millones de activos bajo gestión, Harvest Global Investments con 207.000, Bosera Assets Management con 237.000 y Husky Capital con 1.000 millones, siendo este último enfocado 100% en las criptomonedas, ya que el resto son más tradicionales. Y en este caso tenemos un total de AUM de más de 700.000 millones. En este caso, si tenemos en cuenta un porcentaje similar al de BlackRock para los más tradicionales, es decir, un 0.2%, tendríamos un volumen de unos 1.400 millones, más Husky que podríamos alcanzar de forma muy conservadora un volumen de compras los primeros meses de 2.000 millones. Y a pesar de que esta cifra no es ninguna locura, hay que recordar que esta región ha estado muy cohibida con Bitcoin por su gobierno, por lo que debe ser un paso más progresivo y que tarde o temprano acabará teniendo un impacto mucho mayor. Por lo que aunque el volumen no sea enorme en los primeros meses, a la larga todos estos granitos de arena van a sumar muchísimo. Y es algo que ya ha empezado con Estados Unidos y que seguramente seguirá llegando cada vez a más países. Solana será la revolución de este ciclo. Cada nuevo ciclo viene cargado de sorpresas, y en este caso una de las grandes novedades y mejores proyectos ha sido Solana, un protagonista que busca hacer frente a Ethereum haciendo una blockchain mucho más escalable, barata y rápida. Un proyecto que a pesar de haber escalado bastante ha tenido un ciclo lleno de vaivenes que lo han llevado desde el FOMO al FAT en un abrir y cerrar de ojos. Todo empezó en el Bull Run del 2021 en el que se desató la locura de los NFTs en Solana, un movimiento que hizo que el precio de Sol se volviera parabólico, contando con el respaldo de fuertes empresas como Google. Sin embargo, no todo acabó saliendo según lo previsto, y con la caída de Luna junto con los problemas de FTX, que por si no lo sabías, fue uno de los inversores iniciales de Solana junto con Alameda, acabó haciendo que el precio se desplomara, sobre todo por la pérdida de confianza al haber ventas tan grandes y bastantes problemas de rendimiento en la red. Factores que hicieron que los inversores perdieran bastante la confianza y que llevaron a Solana a caer desde su máximo histórico por debajo de los $10, con una corrección total de más de un 95%. No obstante, esto no acabó aquí, y estos últimos meses han sido brutales para Solana, subiendo más de un 2000% desde su último mínimo de ciclo y dejando muy buenas sensaciones respecto a sus problemas y capacidad de red, que a pesar de que ha tenido algún que otro encontronazo y bloqueo, son mucho menores que los que teníamos en 2021. Además, la locura de los memes ha dado un gran juego a esta red, impulsando bastante el precio de Solana recientemente. Predicción de Solana para 2025. Por último, me gustaría cerrar este vídeo comentando las diferentes conclusiones y predicciones que ha hecho James, el famoso inversor dueño del canal Invest Answers, en una reciente entrevista con Altcoin Daily, en el que ha sido bastante claro mostrando su confianza por Solana para el futuro y afirmando que hasta él mismo está sorprendido con el desempeño que está teniendo en los últimos meses. De hecho, según James, su objetivo del precio de Solana era de $80 a $100 durante el mercado alcista. Sin embargo, Solana ya ha roto todas sus expectativas y ha llegado a alcanzar incluso los $200.
dólares. Y ante esta situación, James ha querido destacar no solo el gran desempeño que ha tenido Solana, sino que también ha hablado del papel de esta blockchain, que actualmente sigue siendo con diferencia una de las más rápidas y escalables que hay, lo que hace que sea muy interesante para el lanzamiento de nuevos proyectos. Un estado que, si además se combina con la posibilidad de que sigan llegando mejoras que potencien aún más la velocidad y escalabilidad, podría, según James, disparar la adopción de Solana y dejarla preparada para el lanzamiento. Dicho todo esto, James ha sido bastante tajante en cuanto a su predicción, afirmando que no le sorprendería que el precio superara sin problemas los $300 durante este mercado alcista e incluso llegar a acercarse a los $500 sin ningún tipo de problema. No obstante, también tenemos que tener en cuenta que hay otro factor que puede ser clave para Solana aparte de su velocidad, los memes y las colaboraciones, y es el ETF, que en este caso, que siga aumentando el interés institucional y decidan pues lanzar un ETF, el impacto que podría tener para Solana sería brutal. ¿En qué he invertido durante las últimas semanas? Y a la espera de hablar en las próximas semanas sobre todos los últimos cambios y novedades tanto de mi portafolio de inversión como el de preventas, haremos un ranking para poder ver el rendimiento de cada una de ellas, si he recuperado o no mi inversión, el número de X que he hecho, cuánto he vendido, etcétera, etcétera. Pero por el momento, en lo que llevamos de 2024, mi mejor preventa ha sido Foxy Lineal la semana pasada, con un lanzamiento bastante bueno que hizo que el precio se disparara por encima de las 30X y que tocara por algunos momentos las 40. Un proyecto en el que realicé una inversión algo más especulativa, pero que vi muy interesante porque tiene bastantes conexiones tanto con Linea, que por si no lo conoces es una blockchain Layer 2, o con MetaMask, que han entregado a los usuarios más leales un airdrop, lo que ha hecho que gane mucha popularidad rápidamente dentro de la comunidad. Y si echamos un vistazo al gráfico, a pesar de haber corregido tras la bajada de Bitcoin, todavía sigue aguantando por encima de los 0.012, lo que son aproximadamente unas 24X desde el precio de lanzamiento, que no está nada mal. No obstante, es importante recordar que a pesar de que esta preventa ha salido muy bien, no siempre es así. Y también, a pesar del gran crecimiento que pueda llegar a tener en el corto plazo, la mayoría de estos proyectos, al ser 100% especulativos, a la larga pierden todo su valor. Por lo que es importante, antes de invertir en cualquier preventa, que sepas los riesgos a los que te expones, para que luego no vengan los lloros ni las sorpresas. Pues esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Ya sabes que si tienes cualquier tipo de pregunta, duda, sugerencia o simplemente quieres compartir nuevas ideas para próximos vídeos, puedes escribirme como siempre en los comentarios. Y recuerda también, como no, destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones si es que aún no lo has hecho. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y TikTok, donde publico todos los días. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.